Hola, ¿cómo están? Viendo como que nos estamos gastando más tiempo del que pensamos para hablar de las cuestiones básicas del software, pensamos que les podemos dejar una serie de videos como tutoriales o como videos que complementan la información que estamos dando en la clase para que ustedes puedan aprovechar el tiempo entre clases y ampliar como el conocimiento que tienen del software y así digamos tratar de avanzar como en los otros ejercicios que tenemos propuestos o que estamos planteando. En ese orden de ideas vamos a retomar el ejercicio. Vamos a revisar otra vez lo que estaba proponiendo y vamos a tratar de hacerlo en Grasshopper. Listo. Bueno, estamos tratando de dibujar una hoja. Esa hoja, empezamos como por el peciolo, pues o como por la estructura lineal, y después dijimos que había que hacerles, había que tratar de lograr hacer dos curvas que produjeran como el cuerpo de la hoja. Entonces lo primero que vamos a tratar de hacer es la línea recta, ¿cierto? El segundo elemento del que hablamos sería buscar un punto sobre la línea, ¿cierto? Para después moverlo en dos direcciones, esas direcciones perpendiculares a la línea, ¿cierto? Y una distancia que definamos. Eso nos dará entonces unos puntos por aquí que si consideramos además, entonces tendríamos 2 este punto, tercero sería el movimiento, es el mismo 3, y cuarto sería coger este punto y estos dos y tratar de construir por ahí una línea. Y por último, producir una superficie. Vamos a ponerla de este otro color. Producir aquí una superficie. Ese sería el número 5. ¿Ok? Cuarto el arco y quinto la superficie. Si analizamos el punto 1, lo que habíamos dicho es que necesitamos para construir una línea dos puntos, ¿cierto? Estos dos puntos. O sea que los datos, las entradas, son dos puntos. Esos datos van a tener un proceso, una acción, y va a salir una línea. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en Grasshopper. Entonces, si vamos a Grasshopper, lo que yo voy a tratar de hacer es construir una línea. Entonces vamos a curvas, primitivas, línea. Esa es una forma, ¿cierto? La otra forma es doble clic izquierdo sobre el canvas, escribir la palabra línea y ver las opciones de línea que hay, que sería esta la misma, ¿cierto? Bien. Entonces lo que yo les dije también es que si queremos ver qué tiene o qué hace ese componente, me paro en el cuerpo, leo, se crea una línea a partir de dos puntos, miro y analizo cuáles son las entradas,
necesito un punto, necesito otro punto y necesito una salida, o más bien aquí está la salida, ¿cierto? Que sería el segmento de línea. Entonces voy a buscar en vectores, puntos, construir punto, o como ya les había dicho, construir punto dentro de doble clic dentro del canvas, construct point, y esos puntos los pongo como entradas a la línea. Ok, tengo entonces la línea. Lo que pasa es que estos dos puntos están en las coordenadas. Si yo me fijo en las entradas 0, 0,0, este punto es el 0,0,0 y este es el mismo, entonces la línea no aparece. Ya vimos que podemos desde parámetros, primitivas, números, sacar un número, y si le doy clic derecho sobre el número, set number, puedo cambiar ahí el número, poner un número, digamos que 10, ¿cierto? Y ese se lo puedo dar a la coordenada X o Y de cualquiera de los dos puntos. Aquí ya tenemos un proceso, lo voy a agrupar haciendo control G, que puedo cambiar aquí sus formas, ¿cierto? Dejémosla así, que es bonito. Ya sabemos que si seleccionamos ambos o varios componentes aparece este gadget, herramientica para organizar. Listo. Y estaría bien ser ordenada y estaría muy bien construir, nombrar lo que hagamos. Agrupar sería una herramienta, nombrar sería otra herramienta, y como les dije también podríamos nombrar los puntos que están ahí. Este se puede llamar coordenada Y del punto B. Pero también dijimos que podríamos, si vamos aquí a parámetros, input, number slider, sacar un dato que además fuera un dato variable. Si yo me selecciono el componente, le doy clic derecho sobre el grupo, le digo adición al grupo, me lo adiciona al grupo, y yo ya podría con este reemplazar este elemento y mover como una variable este deslizador. Listo. Lo puedo editar, clic derecho sobre el deslizador, editar, y aquí lo puedo cambiar. Vamos a bajarle los decimales a 2, doble clic sobre este campo y le ponemos que vaya hasta 10. Aquí que empiece, también se puede editar así jalando estas rueditas con el botón izquierdo sostenido, que empiece en punto 1 y vaya hasta 10. Entonces aquí tengo ya la posibilidad de tener una línea que se mueve y digamos es variable. Esta sería la primera parte del proceso, ¿cierto? Este sería el paso 1. Para hacer el paso 2, lo que tendríamos que entender es, o lo que tendríamos que tratar, vamos a poner aquí esto por aquí en negro. Para hacer este paso número 2, lo que tendríamos que entender es que si tengo una línea, esta línea se puede entender como un dominio, ¿cierto? Todo esto corresponde a un dominio. Un dominio es un espacio en una recta numérica, en este caso, un dominio unidimensional, también puede ser una superficie. Y yo de ese dominio puedo señalar diferentes porcentajes, o me puedo parar en diferentes posiciones, ¿cierto? Si yo quiero el punto medio, correspondería al 50% del dominio,
o al 50% como del total de la unidad. Este podría ser 0, este podría ser la unidad, es decir que el 50% de la posición de la mitad correspondería al punto 5. Entonces vamos a mirar. Bien, entonces mirando aquí en Grasshopper, buscando componentes que afectan las líneas, tenemos que ir a curvas, análisis, y podemos buscar un punto sobre una curva. Pero yo creo que no necesitamos un punto solamente, sino que necesitamos ojalá un punto con unas direcciones definidas. Entonces yo podría mirar, si ustedes se fijan aquí, lo que sacamos en la clase fue evaluar curva, pero si buscamos este que se llama perpendicular frame, nos vamos a dar cuenta, si nos paramos sobre él, que dice que pone un punto, además de poner un punto, pone un plano en un parámetro específico de una curva. Entonces vamos a meter aquí, si nos vamos a la entrada, pregunta cuál es la curva que voy a evaluar. La curva que voy a evaluar es esta, la línea B, y después me pregunta en qué parámetro lo voy a evaluar. Entonces yo simplemente, ya me les dije que si yo doble clic y escribo aquí punto 5, aparecerá un slider, y entonces yo ya tengo, además que tengo un punto definido, tengo un plano que me está dando dos direcciones sobre la curva. Si ustedes ven, la roja sería la X y la verde sería la Y, ¿no es cierto? Entonces tengo yo ya aquí. Lo otro que les dije es que este también constituye un parámetro. Este es un parámetro. Y estos dos se podrían, digamos que vamos a correr todo esto. Estos dos se podrían poner, esto ya no me sirve, vamos a ponerlo aquí, no importa. Estos dos se podrían correr y poner como parámetros iniciales, que son los que me están condicionando la forma del objeto. ¿Ok? Es importante entonces la otra estrategia es ser ordenado y definir cuáles son los parámetros. Y cuáles de esos parámetros, entonces una herramienta sería ser ordenado y una estrategia sería definir cuáles son los parámetros que son independientes y cuáles son los dependientes. ¿Ok? Bien, entonces tengo el plano. Ahora yo voy a coger este punto que está aquí y lo voy a mover, pero si yo me doy cuenta de aquí, de esta salida, no me está saliendo solamente un punto, sino un punto y un vector. Yo necesito que de ahí escoger el punto, entonces yo puedo ir a vectores, planos, y si se fijan en este, yo puedo construir un plano. Como aquí sale un plano y este me deconstruye un plano, la entrada aquí que me pide es un plano, yo le meto este plano aquí y me va a desbaratar la salida de esto, sería el origen de ese plano, los vectores en X, los vectores en Y y los vectores en Z. Hay una cosa que sucede en Grasshopper y es que los elementos se van superponiendo. Es decir, en Grasshopper no hay un comando copiar, sino que cada vez que yo realizo una acción sobre un dato, ese dato, si es una geometría, se puede transformar, pero queda una copia de esa instancia. Es como que quedara un nuevo elemento que a veces se superpone. Yo puedo ir apagando, seleccionando, clic derecho en el canvas, preview off, o clic derecho sobre el objeto, prenderlo y apagarlo, ¿cierto? Para quedarme con solo lo que necesito visualizar. Si ustedes observan, lo que tengo aquí es un punto, que es el origen de ese plano, la dirección en X, que es un vector,
y los vectores en Grasshopper no se plotean, no se dibujan, porque aquí no se me está dibujando nada más que el punto. Un vector en X, un vector en Y y un vector en Z, es decir, tengo todas las direcciones perpendiculares y paralelas incluso a la línea. ¿Ok? Bien, vamos a mover, que ese sería el tercer paso. Vamos a mover lo que tenemos aquí. Vamos a hacer este movimiento, a coger de aquí y mover este punto hasta aquí, una distancia que podamos controlar. ¿Ok? Bien, estas dos cosas se pueden agrupar incluso con esta. Voy a cambiar el color para que quede una cosa distinta y vayamos distinguiendo cosas. Esto lo voy a llamar punto medio o punto sobre línea. ¿Ok? Y después vamos a mover ese punto. La idea es, si ustedes ya miramos, vamos a mover en la dirección, en este caso el sistema de coordenadas es XY, pero este plano localizado, si ustedes lo ven aquí, tiene la X para arriba y la Y así en esta dirección. No estoy, voy a coger este plano porque después cuando yo rote las líneas no van a quedar paralelas al sistema de coordenadas, entonces es mejor hacerlo de esta manera y no solamente con un punto. Bien, entonces vamos a tratar de mover ese punto de ahí. Entonces vamos a ir a transformaciones euclidianas, mover, ¿cierto? Vamos a mirar qué hace mover, traslada un objeto a lo largo de un vector, es decir, una dirección. Ya sabemos que la dirección que tenemos o necesitamos es esta, el vector X, Y, y lo que vamos a mover es el punto origen de ese plano. Entonces vamos a coger ese punto, vamos a ponerlo en G, aquí se mueve hacia la dirección Z, porque si ustedes se dan cuenta aquí el vector que tiene es un vector 0,0,10 en Z. Ahorita hablamos de qué es un vector, o podemos mirar después qué es un vector, y entonces vamos a decirle que se mueve en la dirección Y. Pero cuando yo digo que se mueve en la dirección Y, no puedo, o no se permite de esa manera moverse más que lo que me dice esto, ¿cierto? Que es 1,0,0, o sea, se está moviendo una unidad en la dirección Y. Para cambiar eso, yo voy a ir aquí a vectores, vector, vector amplitud, voy a meter el vector y voy a modular la amplitud de ese vector. Aquí en la A, lo que va a pasar es que yo puedo, con un deslizador, modular la amplitud. Vamos a apagar, perdón, este plano para que lo veamos mejor. ¿Cierto? Yo pues tengo aquí esta, digamos que lo quiero mover un poco más. Voy a moverlo, ponerlo aquí, voy a mover los decimales a 1 y que se mueva más. Y viene otra herramienta, y es que uno podría empezar a pensar que esto sería una variable también, pero puede ser que yo decida que el tamaño de esa abertura no sea siempre un número independiente como este, sino que ese tamaño dependa del tamaño de la hoja. Entonces vamos a decir más bien que este no sea independiente, sino que eso dependa del tamaño del número, de la longitud del peciolo de la hoja. Entonces eso es otra herramienta, es que yo puedo relacionar variables o parámetros, ¿cierto? Y hacer que esos parámetros condicionen otras cosas. Entonces yo podría tratar de ver cuánto mide esto. Si en este caso mide 10 y aquí estaría el valor de 10, pero yo podría
pensar que eso se va a utilizar para otras líneas que no siempre miden 10. Entonces yo podría construir más bien una expresión matemática que diga: coja la longitud de esta línea y me la multiplica por un valor cualquiera. En este caso sería el 25% de la línea. Entonces voy a ir a curvas, análisis, por aquí hay uno que se llama evaluar curva, perdón, longitud de curva, longitud. Encuentro la longitud de la curva, que era 10. Aquí entra la curva, por aquí sale la longitud de la curva, ¿cierto? Y aquí está entrando 10, que multiplicado por 0.25 me debe dar 2,5, ¿cierto? Esto es una operación matemática que también se permite aquí. Y vamos a reemplazar esta variable por esta condición. Es decir, que si yo disminuyo esta en proporción de 2,5, va a disminuir también esa otra cantidad. Yo podría, por ejemplo, para que eso quedara como en proporción ahora, decirle que esto está a 0.618, pero queda muy desproporcionado, ¿no? Dejémoslo ahí en 0.25. Bueno. Entonces ya tengo, si ustedes observan, tengo estos dos puntos y este punto que está desplazado. ¿Ok? Esto lo voy a agrupar. Le voy a poner otro color. Y a este le voy a cambiar aquí también este tipo de... A esto lo vamos a llamar, este es el punto sobre la línea, este será... Este lo vamos a llamarlo movimiento del punto. No sé, ustedes le pondrán el nombre que más les parezca adecuado. Pero lo moví para un lado, sería muy bueno que lo hubiera movido también para el otro lado para que se me aparezca la otra dirección. Entonces yo puedo generar otro movimiento, pero en vez de este vector, producir un vector que sea el opuesto. Es decir, que si este vector se mueve en los positivos de las x, el otro vector se mueve en la dirección negativa. Y entonces voy a ir a vectores, vectores, y aquí hay uno que es muy chévere que se llama reversar. Me reversa el vector, me lo devuelve. Reverso el vector y voy a transformaciones euclidianas, mover, y cojo ese mismo origen y lo muevo en la otra dirección. Y vamos a agrupar esto también en ese mismo grupo. ¿Ok? Bien. Entonces lo que tengo hasta ahora es estos puntos, pero resulta que yo quiero, vamos a devolver este para acá, yo quiero que esto se pueda aplicar para cualquier línea, no solamente esta que yo acabé de construir acá, sino para cualquier línea. Es decir, cuando yo tenga ese montón de líneas que hay por allá que vieron ustedes que generaban las plumas o las hojas, entonces yo quiero que esto se aplique para cualquier línea. Entonces hay una herramienta que es útil y es que yo puedo generar aquí una cosa que se llama un relay. Yo le doy doble clic aquí, se genera esto, y este relay que es como si hubiera cogido parámetros, geometría, línea, ¿cierto? En este caso un relay que produce una línea. Yo este relay lo puedo poner aquí y reemplazar, es como una extensión de este componente aquí, ¿cierto? Aquí lo que está pasando es
que hay una línea, o lo que podría haber hecho es poner esta línea aquí y reemplazarla aquí y aquí en el vector longitud, ¿cierto? Y eso lo voy a adicionar aquí, este relay lo voy a dejar por aquí, que esto simplemente es para que ustedes vean que uno puede, haciéndole doble clic a la línea, generar un relay de donde yo puedo sacar otra vez conexiones, ¿okay? Es decir, el dato o la información sigue viajando por aquí y se pone aquí, que es lo mismo que pasa cuando yo conecto un componente con otro, o este componente con este parámetro. Esta línea que está aquí se traslada para este componente, y si ustedes se dan cuenta, al trasladarse, que fue lo que les dije ahora, se están superponiendo. Aquí hay una, yo la apago, y ahí está la otra, ¿cierto? Yo podría apagar este y quedarme con este. Vale. Hay que tener presente eso mucho porque en Grasshopper se superponen los elementos todo el tiempo. ¿Ok? Tenemos este punto, este punto, este punto. Entonces ahora lo que va a pasar es que si yo quiero unir este punto con este punto y con el de la mitad para formar un arco, esos puntos están aquí, pero como yo estoy tratando de que esto sea independiente de este valor inicial, vamos a buscarlos desde esta línea. Vamos a decir a curvas, análisis, y le vamos a buscar los puntos finales a esta línea, que si ustedes se dan cuenta son estos mismos dos. Vamos a apagar estos dos, y con esos dos vamos a generar una curva. Entonces vamos a ir a curvas, splines, podríamos usar interpolate o un NURBS curve. Vamos a usar este que es interpolada. Vamos a decir que me dice cuáles son los vectores, perdón, los vértices que necesita, como una lista. Entonces yo le digo que empiece aquí, es muy importante el orden, se puso rojo porque necesita más de un solo punto, que vaya aquí y que termine aquí, y me hizo esa formita, ¿sí o qué? Esta es una, control C, control B, y yo le digo que empiece aquí, muy bien, que vaya aquí, acuérdense que el orden es muy importante, y que después vaya aquí, porque si yo le digo que empiece aquí, que vaya aquí, que empiece aquí, que vaya aquí y que después vaya aquí, miren lo que hizo de aquí, aquí, aquí. El orden como entran los datos es importante para algunos componentes, más bien para todos los componentes es importante el orden, y es desde ahí, desde ese orden, que yo puedo manipular mucho la información. Entonces que vaya desde aquí, es el primer punto, que vaya al centro. Acuérdense que con Shift yo puedo conectar dos entradas en el mismo punto. Otra vez vuelvo viendo Shift y que vaya aquí, y obtengo entonces la forma, que puede variar. Si yo le aumento este factor de multiplicación, este podría ser entonces un parámetro que, este podría ser un parámetro que está con este, y que puede variar también si yo la muevo el punto de evaluación sobre la línea. ¿Ok? Eso después lo vamos con él. Entonces tengo esta curva, me faltaba entonces, que será el paso como 4, me faltaba hacer una superficie con esto. Listo. Entonces vamos a hacer una superficie, vamos a superficies, freeform, boundary surface, y vamos a meter aquí estas dos curvas, y con esas dos curvas se puede hacer un boundary, y yo ya tengo los dos contornos y la superficie, y tengo esos puntos que quedan marcados ahí, que si yo selecciono todo esto, ahí están, los puedo apagar. Entonces ya podría mirar
que tengo varios tipos de hojas. Si muevo estos dos parámetros, ok, vamos a agrupar esto último. Vamos a decir que eso se llama arcos o bordes de hoja. Más la superficie, ok, y vamos a agrupar todo esto en un gran grupo que se llamará hoja. Vale. Bien. Espero que haya estado claro pues como el ejercicio. La idea también es que ustedes lo intenten hacer, digamos que se acerquen al Grasshopper, no les pierdan el miedo, trabajen sobre él y miremos qué se puede hacer con él más adelante. Listo. Eh, Espero también mandarles una serie de tutoriales como seleccionados y ver si soy capaz ahorita más tarde de grabarles la segunda parte de este tutorial.